Me llamo Donna Ainsworth, tengo 32 años, y 6 días antes de mi boda descubrí que mi madre había aceptado 40.000 euros de otra familia para impedir que me casara con el amor de mi vida. No me dijo nada. Tampoco se lo contó a mi padre. Se limitó a coger los billetes, escribir un discurso manipulador para que mi padre lo leyera en el altar e invitar al hijo de los Whitmore para que se sentara en la tercera fila. Faltando 10 minutos para la ceremonia, mi dama de honor me miró pálida y me dijo 3 palabras: «No salgas ahí». Al asomarme por la rendija de la puerta de la iglesia, vi a toda mi familia de pie junto al altar. Tenían un micrófono listo, una carta en la mano y las cámaras de sus móviles preparadas para grabar mi humillación pública. Se suponía que lo que hicieron después iba a destrozarme el alma, pero se equivocaron de lleno conmigo. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde los dramas familiares más crudos se transforman en relatos imposibles de ignorar. Me crié en una casa humilde, a unos 15 kilómetros de Burgos. Tenía 3 dormitorios, un baño y un jardín trasero con un columpio oxidado que mi padre nunca retiró. Él, Richard, trabajó 31 años en el servicio de correos y mi madre, Janet, gestionaba una clínica dental hasta que se jubiló a los 54. Mi hermana Tessa es 5 años menor y desde el día en que nació, las matemáticas de nuestra casa cambiaron radicalmente para mí. Sin comerlo ni beberlo, asumí el papel de la hija responsable de la casa. Me tocó preparar los platos de la cena de Nochebuena con solo 14 años. También era yo quien llevaba a mi abuela a sus sesiones de diálisis, todos los martes, porque mi madre andaba siempre demasiado cansada, y quien cuidaba de Tessa cada viernes por la noche para que mis padres salieran a cenar. Mi madre repetía una frase como si fuera un mandamiento divino: «Eres la hermana mayor, tienes que dar ejemplo». Y vaya si lo di. Me pagué yo misma los estudios en la Universidad de Burgos, trabajando de madrugada en una cafetería de la calle Vitoria. Luego me trasladé a la de Salamanca, donde me gradué en asistencia jurídica sin recibir jamás ni un céntimo de ayuda de nadie, de los que se sentaban en el salón de mi infancia. En la actualidad, ejerzo como asistente legal de litigios en Velasco y Asociados, un bufete de derecho de familia situado en el centro de la ciudad. Me encargo de gestionar disputas de custodia, divisiones de bienes y órdenes de protección. Hace 2 años logré comprarme un adosado por mi cuenta y no le debo nada a nadie. Sin embargo, en mi familia, que te vayan bien las cosas no significa que te aplaudan, sino que te carguen con más obligaciones. Implica cocinar en más festivos, hacer más recados y recibir un silencio sepulcral si se te ocurre pedir algo a cambio. Jamás les he pedido dinero para el alquiler ni un coche prestado, pero de algún modo siempre parecía que les debía la vida. Mi madre gobierna la familia como si fuera la alcaldesa de un pueblo pequeño. Controla el presupuesto, los horarios y, por supuesto, la versión oficial de todo. Llevarle la contraria a mi madre no implica que te echen del clan, sino que te machaca a base de chantaje emocional hasta que cedes por puro desgaste. Su arma predilecta es siempre la misma frase lapidaria: «Con todo lo que he hecho yo por esta familia». Me la soltó cuando me negué a llevar a Tessa a la peluquería, y repitió el guión cuando falté a la comida de Pascua por entregar un escrito judicial urgente. Lo decía tanto que al cumplir los 30 años ya adivinaba la frase antes de que abriera la boca. Mi hermana Tessa tiene 27 años y vive en un piso pagado íntegramente por mi madre. Se hace llamar creadora de contenido. Tiene unos 3.200 seguidores y sube fotos de desayunos pijos y videos cortos de moda. Por su 25 cumpleaños,
mi madre le regaló un coche flamante. Cualquier cosa que mi madre me haya comprado en la vida venía siempre con una letra pequeña y condiciones abusivas de regalo. Por otro lado, mi padre, Richard Ainsworth, no pasa de ser un fantasma sentado al extremo de la mesa. Se apalanca en su sillón orejero a leer el diario de Burgos, y en cuanto surge el menor roce familiar, suelta 4 palabras de manual. Haz caso a tu madre. Acto seguido, pasa la página sin inmutarse. Tragué con esta dinámica absurda durante 32 años de mi vida, convenciéndome a mí misma de que aquello era lo normal, que en todas las casas hay roles y que la hija mayor siempre carga con el muerto. Por suerte, hace 3 años, la balanza se inclinó cuando conocí a un hombre que me miró de verdad y vio a una persona, no a una herramienta o a una eterna solucionadora de problemas. Su nombre es Marcus, y el día que lo presenté en la cena de Navidad de mis padres, toda nuestra realidad saltó por los aires. Marcus Thompson trabaja como ingeniero de caminos en una empresa del norte de Burgos, proyectando puentes y grandes estructuras. Tiene 34 años, mide 1,85 m de estatura y posee un hablar tan pausado que obliga a los demás a inclinarse para escucharle. Nos conocimos en un evento benéfico de la Cruz Roja local. Se interesó por mi profesión de inmediato y yo me pasé hablando 40 minutos seguidos mientras él asimilaba cada palabra sin pestañear. Hace 4 años, cuando lo llevé a casa por Navidad, iba impecable, con su camisa bien planchada, cargando una botella de buen vino y un ramo de girasoles para ganarse a mi madre. Recuerdo perfectamente cómo le dio la mano a mi padre, con un saludo formal y respetuoso. Mi madre, por su parte, le dedicó una sonrisa gélida, de esas que no logran ocultar la falsedad de los ojos. Puso un plato de más en la mesa, mientras murmuraba un desganado «parece majo». Eso fue todo el recibimiento. Ni una pregunta interesada, ni un atisbo de calor humano, solo desprecio envuelto en pura cortesía barata. Más tarde, mientras Marcus se ofrecía a fregar los platos, mi madre me arrastró al pasillo con prisa y me soltó un hiriente. ¿De verdad estás segura de esto, Donna? Podrías aspirar a algo bastante mejor. Como de costumbre, no escupió su veneno directamente, pero el verdadero significado de sus palabras se instaló entre nosotras con la pesadez de un piano de cola. Tessa cruzó la cocina en ese instante. Miró a Marcus de arriba a abajo con suficiencia y me soltó que no era lo que se imaginaba para mí, antes de soltar una risita estúpida y largarse. Mi padre no abrió la boca en toda la noche. Prefirió refugiarse en el salón, con el volumen del partido de fútbol al máximo. Cuando Marcus se marchó, me encontré a mi madre en la mesa de la cocina, emborronando un folio amarillo. Al preguntarle qué hacía, lo dobló deprisa y lo guardó en el bolso, diciendo que solo eran notas de cara a los preparativos de la próxima Navidad. No volví a darle vueltas a aquel gesto hasta pasados 3 años, cuando ya era tarde. Los siguientes 4 años se desarrollaron como un rompecabezas perverso, donde mi madre olvidó invitar a Marcus al primer almuerzo navideño. Aquel primer año, mi madre se justificó alegando que era una reunión estrictamente familiar, ignorando mis protestas de que él ya formaba parte de mi día a día, con un frío. Bueno, todavía no es de la familia, ¿no? El segundo año, organizó una parrillada con los vecinos para presentarme a Derek Whitmore, el hijo de su amiga Carol, que acababa de volver de vivir en el extranjero. Un chico impecable, aburrido y descaradamente colocado a mi lado, mientras Marcus observaba la escena a un par de metros, con un plato de comida en la mano.
Para el tercer año, mi madre borró directamente a Marcus de sus conversaciones. Empezó a llamarlo simplemente tu amigo, y cada vez que yo intentaba corregirla con firmeza, cambiaba de tema con total desprecio, como si no hubiera oído nada. Incluso cuando Marcus la telefoneó con toda la educación del mundo para felicitarla por su cumpleaños, ella prefirió desviar la llamada directamente al buzón de voz. Jamás le oí quejarse de su comportamiento, ni una sola vez. Durante los trayectos de vuelta en coche tras cada comida, festivo o tensa visita dominical, él se limitaba a apretarme la mano en silencio, sin pronunciar un mal reproche contra ellos. Aquel inmenso autocontrol le pasaba factura. Se le notaba en el hondo suspiro que soltaba en cuanto aparcábamos en casa. Así que empecé a distanciarme, reduciendo las visitas de los domingos y las llamadas. Mi madre se percató al instante y me soltó un reproche envenenado con piel de preocupación. Has cambiado una barbaridad desde que estás con él. Su único propósito con aquel ataque era arrastrarme a pedirle disculpas, pero me mantuve firme. Lo que yo ignoraba por completo era que ella ya andaba tramando un plan implacable a mis espaldas, un acuerdo de apretones de manos y transferencias bancarias, auspiciado por una familia dispuesta a comprar mi destino. No destapé aquella inmundicia hasta 6 días antes de vestirme de novia, cuando el precio de mi libertad ya estaba fijado. Marcos me había pedido matrimonio meses atrás a la orilla del río Arlanzón, cerca del sendero donde paseamos en nuestra primera cita. No hubo sorpresas ridículas ni coreografías ensayadas. Solo nosotros dos, en un banco al atardecer, y una cajita de terciopelo que sacó del abrigo. Le di el sí antes de que pudiera acabar de hablar. Marqué el número de mi madre esa misma noche, con el corazón desbocado, y ella descolgó al segundo tono. Se lo solté de golpe, y el teléfono se quedó sumido en un silencio gélido que duró 3 largos segundos. Bueno, espetó al fin. Espero que lo hayas meditado bien. Ninguna felicitación, ningún entusiasmo, ni una mísera pregunta sobre la fecha o cómo me sentía yo. Solo el zumbido de fondo de su nevera y una frase que cayó como un portazo. Tessa me telefoneó 1 hora después, con un ataque de histeria. ¿Pero va en serio? ¿Te vas a casar antes que yo? Tampoco ella se alegró por mí. Solo quería saber el quilate de la joya, el restaurante del convite y el presupuesto, quejándose además de las flores antes de que yo las hubiera elegido. El único de la familia que se comportó como un ser humano decente fue mi padre, que me soltó un tímido «Felicidades, cariño». La calidez le duró exactamente 6 segundos, antes de devolverle el auricular a mi madre con prisa. 3 días más tarde, acompañé a Tessa a probarse vestidos de dama de honor a una tienda de un centro comercial de Burgos. Mientras me cambiaba en el probador, oí su voz chillona a través del tabique. Estaba en una videollamada, criticándome con una amiga. ¿Te puedes creer que vaya a hacer esto? Va a ser un desastre absoluto, decía entre risotadas que su amiga coreaba al otro lado. Me quedé helada en el probador, con la percha en la mano, asimilando la traición. Me calcé, salí de allí, y a las 3 semanas mi madre me llamó con una petición extraña. Percibí un tono extrañamente distinto en la voz de mi madre cuando me telefoneó aquella noche de verano. Sonaba mucho más suave de lo habitual, casi precavida, como si estuviera leyendo de corrido un guión ensayado 1000 veces frente al espejo. Donna, quiero apoyarte con los gastos de la boda, me soltó de repente. He ahorrado durante años y quiero aportar 20.000 euros. Me senté en el borde de mi cama frotándome los ojos, completamente estupefacta. Ella jamás me había ofrecido ayuda económica, ni para la matrícula de la carrera, ni para mi primer coche de segunda mano,
ni siquiera cuando tenía 22 años y cenaba sopa de sobre 3 noches por semana para llegar a fin de mes. Y ahora, de la noche a la mañana, me ponía sobre la mesa 20.000 euros libres de cargas. A ver, si estás aquí conmigo escuchando esto, seguro que entiendes perfectamente el nudo que se me formó en la garganta cuando mi madre me soltó aquello. Decía que solo quería involucrarse en los preparativos de mi boda, y me dolió tanto que casi me pongo a llorar. Quise creer que de verdad era un punto de inflexión, que tras 4 años de silencios y miradas de desprecio hacia Marcus, ella por fin nos apoyaba. Le dije que sí, disculpándome por haber estado distante, y acordamos que me ayudaría con las mesas y los invitados. Pero esa noche, al contárselo a Marcus, él dejó su vaso en la mesa de la cocina, muy serio, y me abrió los ojos al instante. Tu madre jamás te ha ofrecido dinero gratis. Le quité importancia al aviso de Marcus, diciéndole que tuviera paciencia, que quizás ella de verdad estaba intentando acercarse a nosotros. Él no insistió y se limitó a darme un beso en la frente. Qué ciega estaba por aquel entonces. Mucho después descubrí que aquellos 20.000 euros que mi madre ofreció para la boda no eran suyos. Ni un solo céntimo salía de sus cuentas. Se metió en los preparativos con la precisión de quien lleva años esperando su oportunidad para atacar. En 2 semanas ya había colado 30 nombres nuevos en la lista de invitados. Gente que yo no conocía de nada y de la que Marcus jamás había oído hablar, despachándolo todo, diciendo que eran compromisos familiares inevitables. Una noche, mientras repasaba las actualizaciones en mi ordenador portátil, me quedé de piedra al leer un nombre desconocido. Derek Whitmore, más acompañante. Llamé de inmediato a mi madre para saber quién era. Ella me soltó que Carol era su mejor amiga y que Derek era como un hijo para ella, que sería imperdonable no invitarlo. Estuve a punto de protestar, pero decidí no pelear por un solo invitado. Pensé que no valía la pena discutir por una sola silla. Pero entonces mi madre empezó a exigir cambios drásticos en la distribución de los asientos de la iglesia, queriendo colocar a Derek justo en la fila 3, muy cerca del altar, lo que me pareció de lo más extraño. Se justificó con una excusa absurda sobre las articulaciones de Carol y la necesidad de tener acceso directo al pasillo. No tenía lógica alguna, pero entre el cansancio acumulado y la avalancha de correos de los proveedores, decidí dejarlo pasar. Además, Tessa se negó en redondo a probarse el vestido de dama de honor, porque decía que ese tono rosa empolvado la hacía parecer muy pálida, exigiendo cambiarlo por un color champán. Cedí por no discutir, un error tremendo. Con 200 invitados confirmados a 6 semanas del enlace y todo reservado, suspenderlo nos habría costado 14.000 euros. Sin embargo, a 6 días del evento, mi teléfono vibró a las 11 de la noche, con una llamada inesperada de Rachel. Me sorprendió muchísimo que Rachel me llamara a esas horas, ya que nunca lo hace después de las 9 de la noche. Me dijo nerviosa que necesitaba hablar conmigo de inmediato y que vendría a mi casa en 15 minutos. Si alguna vez habéis tenido a alguien en vuestra familia intentando controlar a quién amáis o cómo vivís vuestra vida, sabéis perfectamente qué se siente. Dejadme un comentario si mi historia os resulta familiar y suscribíos para no perderos el final. Al llegar, Rachel se sentó en el suelo de la cocina, con el abrigo puesto. Sostenía su móvil con la pantalla hacia abajo, agarrándolo con fuerza, como si tuviera en sus manos
la prueba incriminatoria de un delito terrible. Rachel Kim es mi mejor amiga desde la universidad y la prima de Marcus por parte de madre, por lo que es la persona en la que más confío en el mundo después de él. Si ella venía a mi casa a esas horas, sabía que se trataba de algo muy grave. Me enseñó una captura de pantalla de un grupo de chat de un salón de manicura, el negocio de Carol Whitmore, donde Rachel solía ir los jueves. Carol se había equivocado de grupo al enviar un mensaje dirigido a mi madre que decía: ¿Está todo listo para el sábado? Derek está muy nervioso. Le he dicho que una vez que funcione la intervención, Donna entrará en razón. Esos 40,000 euros han valido cada céntimo de lo que pagamos. Me quedé leyendo aquel mensaje una y otra vez, incapaz de procesar la realidad. 40,000 euros. Mi madre me había asegurado que aportaría 20,000 para ayudarnos, pero la cifra real era el doble y provenía de Carol Whitmore. Rachel deslizó la pantalla para mostrarme una segunda captura con la respuesta de mi madre. No te preocupes. En cuanto Richard lea el discurso, Donna no tendrá otra opción y no se atreverá a humillarse delante de 200 personas. Dejé el teléfono sobre la encimera mientras sentía un temblor incontrolable en las manos. Me quedé mirando fijamente el suelo de la cocina durante un buen rato, completamente paralizada y asimilando la traición. Resultaba repugnante comprobar que mi madre había aceptado 40,000 euros de otra mujer para organizar mi matrimonio con su hijo. Estuve sentada en el suelo de la cocina durante 20 minutos antes de tener el valor de llamar a Marcus. Él tardó 14 minutos exactos en llegar a casa. Se sentó a mi lado en el suelo y se limitó a esperar. Lloré con fuerza durante 5 minutos, un llanto desgarrador que parecía romperme el pecho. Cuando me calmé, me limpié la cara con la manga y se lo conté todo. Leyó las capturas de pantalla de arriba a abajo, dejó el teléfono a un lado con total tranquilidad y me miró fijamente para sentenciar que no íbamos a cancelar la boda por nada del mundo. Lo miré fijamente a los ojos, notando la tensión en su mandíbula, pero asombrada por la firmeza absoluta de su voz. Me repitió que este era nuestro día y que nadie nos lo iba a arrebatar. Estuvimos sentados a la mesa hasta la 1 de la madrugada, trazando un plan impecable. Nada de confrontaciones antes de la ceremonia ni de avisar a mi madre. Tampoco cancelaríamos el banquete. Dejaríamos que hicieran la supuesta intervención y luego respondería con pruebas reales. Soy ayudante de abogado en litigios y recopilar pruebas es mi trabajo. Organizo expedientes, clasifico declaraciones de bienes y preparo documentación para juicios. Lo he hecho 1000 veces para extraños. Ahora lo haría por mí misma. Gracias al apoyo de Rachel, conseguimos acceder a varios registros financieros que desvelaron el misterio. Carol Whitmore tenía parte de su historial de transacciones público. Descubrimos 2 transferencias a nombre de mi madre, Janet Ainsworth, por 25,000 euros en marzo del año pasado y otra de 15,000 en agosto, ambas etiquetadas como preparativos de boda. Imprimimos las capturas de pantalla, los movimientos y las listas comparadas de 170 y 200 invitados. Marcus contactó con la reverenda Patricia Miles, explicándole que la ceremonia podría ser interrumpida y preguntándole si continuaría después. Ella aceptó encantada. Guardamos las pruebas en un sobre marrón que Rachel custodiaría. Los 3 días previos a la boda fueron, sin duda, los más difíciles y agotadores de toda mi vida. Resultó una tortura tener que fingir una sonrisa de oreja a oreja durante 72 horas. Sonreía en el paseo final por el local del convite y asentía mientras el florista
colocaba los adornos de las mesas. Sentarme frente a mi madre en el almuerzo de ensayo, mientras hablaba de los carteles de los invitados, fue insoportable. Janet me llamaba 3 veces al día para preguntarme si estaba emocionada y si todo marchaba bien. Cada llamada me exigía una frialdad y una capacidad de actuación que desconocía tener. Sí, mamá, todo está saliendo genial, le decía. Por las noches, me dedicaba a imprimir capturas de pantalla, registros de transferencias y comparativas de las listas de invitados. Lo clasifiqué todo igual que preparo las pruebas de un juicio, en orden cronológico y debidamente etiquetado. Marcus llevó el sobre con la documentación a casa de Rachel para ponerlo a buen recaudo. El miércoles, a 2 días de la boda, decidí sincerarme con Héctor Vega, socio principal de Brennan y Asociados, y mi mentor desde hace 6 años. Iba a asistir como invitado, y al escuchar la historia se quedó callado 10 segundos. Luego, me dijo firmemente que contara con él si hacía falta testificar o intervenir desde su asiento en la fila 12. La cena de ensayo transcurrió el jueves por la noche en un restaurante italiano cercano, con unos 40 comensales. En mitad de la noche, mi madre se levantó y alzó su copa de cava para brindar por su preciosa hija y por su... Hizo una pausa eterna. Futuro. No pronunció el nombre de Marcus en ningún momento. Brindó por mi porvenir, omitiendo deliberadamente al hombre con el que iba a casarme. Yo sonreí. Choqué mi copa de vino con la suya y seguí contando las horas que faltaban para el gran día. Debería haber sido una celebración alegre, pero se sentía como si estuviéramos en una sala de interrogatorios vigilados de cerca por decenas de ojos cómplices de su farsa. Mi madre recorrió la sala con la asombrosa soltura de una anfitriona experta, tocando hombros y susurrando confidencias a desconocidos. Casi todos formaban parte del grupo de 30 invitados que ella misma había añadido por su cuenta, el séquito de Carol Whitmore. Me sonreían con la amabilidad condescendiente de quien está haciendo un favor enorme. Derek Whitmore estaba allí, impecable con una americana azul, sentado al lado de mi madre casi todo el tiempo. Ella lo presentaba con orgullo a los invitados, diciendo que era como un segundo hijo para ella, un joven maravilloso. Cuando coincidió con Marcus junto a la barra, le dio la mano de manera tensa y apartó la mirada de inmediato. A ver, si hubierais estado allí, habríais visto cómo sostenía su copa a la altura del pecho, como si fuera un escudo, refugiándose junto a la ventana. Mientras tanto, Tessa se pasaba el rato en una esquina de la sala, grabando vídeos con el móvil para sus redes sociales. Se inclinó hacia su amiga para susurrarle un secreto, mirándome de reojo antes de soltar una risita maliciosa que preferí ignorar. Al terminar, volví a casa sola, conduciendo en silencio, porque Marcus durmió en casa de su hermano por tradición. Me tumbé en la cama a oscuras, escuchando el motor del ventilador de techo e intentando calmar mis latidos. Sobre la mesita de noche vi la lista definitiva de invitados. La busqué y allí estaba. Fila 3, asiento 7. Derek Whitmore. Con un bolígrafo de tinta roja y un pulso extrañamente firme, rodeé aquel nombre sobre el papel. No lo hice porque temiera olvidarlo, sino porque sostener ese bolígrafo era lo único que me daba una falsa sensación de control. A medianoche recibí el mensaje de Marcus. 2 días más. Estoy aquí. Apagué la luz, pero fue inútil intentar dormir. Me levanté a las 5:45 de la mañana el día de mi boda. El sol no había salido, pero el cielo ya clareaba sobre la Sierra de Madrid.
El aire de junio entraba por la ventana, espeso y sin brisa. Tras ducharme y tragarme media barrita, conduje hacia la finca en chándal, con el vestido guardado atrás. Era un cortijo a las afueras de Pozuelo. Frente a mí se extendían senderos de piedra, setos de boj y una pérgola con telas blancas lista para la ceremonia. 200 sillas inmaculadas formaban hileras curvas. Los del catering ya montaban las mesas del cóctel. Rachel llegó a la suite nupcial a las 7 de la mañana, con el sobre marrón oculto en su bolso. Sin decir nada, lo dejó al lado de mis cosméticos y me dio un apretón en el brazo. Tardaron 2 horas en peinarme y maquillarme. 2 damas de honor entraban y salían hablando del tiempo, de las flores o de la música. Todo muy seguro. A las 9:15 entró mi madre. Me dijo lo hermosa que estaba y me dio un abrazo asfixiante. Aunque le devolvía el abrazo, sentía todo mi cuerpo rígido como una piedra. Mi madre metió la mano en ese bolso enorme que siempre arrastra a todas partes y sacó un sobre blanco. Llevaba mi nombre escrito de su puño y letra. Para Donna. Lo colocó sobre el tocador y me susurró que me había escrito algo para que lo leyera más tarde. Clavé la mirada en aquel sobre blanco y luego observé detenidamente su rostro. Tenía esa sonrisa tan suya, esa mueca triunfante de quien se cree dueño y señor de la situación. Salió del cuarto y la puerta se cerró con un clic definitivo. Rachel me miró fijamente. Yo devolví la mirada al sobre de mi madre y luego al sobre de color marrón que descansaba sobre la mesa. «Ha llegado la hora», le dije a Rachel con la voz helada. Ella abrió el sobre de color marrón a las 9:32 de la mañana. Fue colocando los papeles sobre el tocador uno a uno. Yo me quedé detrás, vestida de novia, con el velo puesto y las manos firmes. El primer folio era una captura de pantalla, un mensaje de Carol Whitmore a mi madre, enviado al grupo equivocado. ¿Está todo listo para el sábado? Derek está nervioso. Le dije que en cuanto funcione la encerrona, Donna cederá. Los 40,000 euros han valido cada céntimo. El segundo documento era una transferencia bancaria de Carol a Janet Ainsworth, de 25,000 euros, del 15 de marzo del año pasado. Concepto: arreglo de boda. El tercero era un segundo envío de 15,000 euros, el 22 de agosto, con idéntico concepto. La cuarta página consistía en una comparación detallada de las listas de invitados. La mía original, con 170 nombres, frente a la que mi madre había entregado a la finca de 200 nombres. 30 incorporaciones extrañas, todas vinculadas al entorno de Carol Whitmore. El quinto folio mostraba otra captura con la respuesta de mi madre a Carol. No te preocupes. Cuando Richard lea el discurso, Donna no tendrá opción. No se humillará ante 200 personas. Leí cada papel con calma, asimilando cada palabra, como analizo las pruebas antes de una declaración judicial. Sin alterarme, sin prisas, centrándome solo en los hechos. 40,000 euros. Ese era el precio que mi madre le había puesto a mi boda y a mi dignidad. Eso era exactamente lo que ella creía que valía toda mi maldita vida. Rachel permanecía inmóvil a mi lado, respetando mi silencio hasta que por fin decidí hablar. «¿Qué quieres hacer ahora?», me preguntó con cautela. Junté los folios ordenadamente, los deslicé dentro del sobre y cerré la pestaña metálica de un golpe seco. «Haremos exactamente lo que planeamos», respondí. Ella asintió y guardó el sobre en mi bolso de mano, un clutch de raso blanco que apenas abultaba. A las 10:15 de la mañana me miré en el espejo de cuerpo entero de la suite.
Llevaba un vestido blanco y sencillo, sin pedrería ni cola. Lo elegí porque parecía algo real, no un disfraz de princesa ni una burda representación. Rachel me había cambiado la máscara de pestañas hacía 2 días. Puso una de esas resistentes al agua porque me conoce mejor de lo que me conozco yo misma. En ese instante, mi móvil vibró sobre el mármol. Era Marcus. Pase lo que pase ahí fuera, hoy me caso contigo. Sonreí débilmente al leer la pantalla y después lo dejé boca abajo sobre el tocador para no distraerme. A las 10:20 en punto, la reverenda Patricia Miles llamó con suavidad a la puerta. Venía impecable, con una americana de color crema y una mirada serena que transmitía mucha paz. Ya me han puesto al corriente de todo, me aseguró con firmeza. La ceremonia seguirá adelante. Si hay alguna interrupción, esperaré. Y en cuanto termine, continué con el enlace. Tienes mi palabra. Se lo agradecí de corazón antes de que se marchara. Justo a las 10:25 entró otro mensaje. Apareció en la pantalla un texto escueto. Héctor Vega, fila 12 a 103. Ya estoy aquí. Rachel se acercó para ajustarme el velo con dedos expertos y colocó el clutch blanco firmemente entre mis manos. Aquel sobre que llevaba dentro apenas pesaba unos gramos. Eran solo 5 hojas, un trozo insignificante de papel. Sin embargo, encerraban toda la verdad sobre el sucio trato de 40,000 euros que mi madre había cerrado a mis espaldas con otra mujer. Y el tipo de la fila 3 formaba parte activa de esa miserable transacción. Dirigí la mirada hacia el tocador, donde aún seguía el sobre blanco de mi madre, con aquel rótulo, para Donna. Lo tomé entre mis manos, le di una sola vuelta con desgana y volví a dejarlo donde estaba. Ya lo leeré luego, o puede que nunca, murmuré con un encogimiento de hombros. Rachel abrió de par en par la puerta de la suite nupcial, y el rumor exterior me golpeó de inmediato. El jardín estaba abarrotado de invitados cuyos murmullos se mezclaban con el roce de las sillas sobre el césped y la melodía lejana de un cuarteto de cuerda afinando sus instrumentos. La organizadora asomó la cabeza diciendo 2 minutos, mientras levantaba un dedo. De repente, la música comenzó a sonar con fuerza. Los acordes del canon en re mayor flotaron por todo el jardín, y 200 personas giraron la cabeza expectantes. Salí al exterior, deslumbrada por la intensa luz del sol. El aroma a hierba recién cortada lo envolvía todo, y el camino estaba cubierto de pétalos blancos. Caminé despacio. Avanzaba dando un paso lento tras otro por el sendero. No apartaba los ojos del final del pasillo, donde me esperaba Marcus, vistiendo un traje gris marengo, con las manos entrelazadas al frente. Me miraba con una leve sonrisa, de esas tímidas que iluminan sobre todo la mirada. Entonces desvié la vista hacia el lado izquierdo del altar. Mi padre no me esperaba allí para recorrer el camino juntos. En lugar de eso, estaba subido a la tarima con un micrófono inalámbrico aferrado entre las manos. A su lado permanecía firme mi madre, con un sobre blanco sujeto con fuerza. Observaba a los invitados como un orador analiza a su audiencia antes de dar el mitin de su vida. Al otro extremo del escenario estaba mi hermana, móvil en alto, con el objetivo apuntando hacia el pasillo y el punto rojo de grabación parpadeando a 10 metros de distancia. Pero yo seguía adelante sin flaquear. Sentía cómo mis tacones se hundían en el césped fresco mientras apretaba el clutch contra mi cuerpo. Al pasar junto a la tercera fila, lo vi con el rabillo del ojo. Derek Whitmore, embutido en un traje gris, con un corte de pelo impecable y la mirada clavada en el suelo. Se le veía como a un hombre desesperado por estar en cualquier otro rincón del planeta.
Por fin alcancé el altar, y Marcus me tomó de la mano. Sus dedos estaban cálidos y firmes. Se inclinó lo justo para susurrarme al oído. «Estoy contigo», me dijo en un susurro, y yo le apreté la mano en respuesta. Alrededor, los 200 invitados terminaban de acomodarse en sus sillas de madera. El cuarteto de cuerda dejó de tocar y un silencio tenso se apoderó de todo el jardín, roto solo por el tintineo metálico de las campanillas de viento. La tensión se palpaba en el ambiente. Todos sabían que algo no encajaba. La reverenda Patricia dio un paso al frente y abrió su libro litúrgico con parsimonia. Justo cuando iba a empezar a hablar, la voz estridente de mi madre resonó como un disparo. «Esperad, antes de que sigamos, hay algo que todos en este lugar deben escuchar». Los 200 asistentes se quedaron de piedra. Una mujer de la segunda fila se tapó la boca. Al fondo del jardín, un invitado se inclinó hacia adelante con asombro. Mi madre avanzó con paso firme hacia el centro del altar y le quitó el micrófono inalámbrico a mi padre con una fluidez pasmosa, como si lo hubiera ensayado. «Soy la madre de Donna», dijo de cara al público, con la barbilla en alto y un tono firme. «Adoro a mi hija más que a nada en este mundo. Y precisamente por eso, no puedo cruzarme de brazos mientras comete el peor error de su vida». Un jadeo generalizado recorrió las filas de sillas. La gente empezó a cuchichear alarmada, y un hombre se levantó para sentarse al segundo. Mi madre se giró hacia mí con la mirada dura, convencida de que su intervención me estaba salvando. Esa es la pura verdad sobre mi madre. Jamás se ha planteado en su vida la posibilidad de estar equivocada. «Tu padre tiene unas palabras muy importantes que decirte», anunció Janet acercándole el micrófono a Richard. Él lo tomó con la mano visiblemente temblorosa por el nerviosismo. A mi lado, Marcus seguía apretando mis dedos con la misma firmeza del principio, con una respiración pausada y serena. Observaba a mi padre como quien contempla un experimento de resistencia física, con absoluta tranquilidad, sabiendo de antemano que la estructura iba a aguantar el golpe. Justo detrás de mí, en la hilera de damas de honor, sentí el sutil movimiento de Rachel, lista para pasarme el clutch que escondía en su costado. Con pulso tembloroso, mi padre se acercó el micrófono, mientras 200 personas contenían la respiración. Lo sostenía de un modo torpe, como quien hojea un libro sagrado por primera vez. Miró la hoja de papel que llevaba en la otra mano, la examinó fugazmente y empezó a leer. «Marcus, nosotros no...» Hizo una pausa para tragar saliva. «No sabemos mucho sobre ti. Y como padre, mi deber es proteger a mi hija de cualquier riesgo financiero». La voz se le quebró al pronunciar esa última frase. Él no era un orador, ni un hombre de conflictos. Leía un guión escrito por otra persona. «Nos consta que tu historial de crédito...», titubeó. «Tiene deudas muy graves que Donna desconoce por completo». Marcus no se movió un ápice, ni dio la menor muestra de flaquezada ante aquel ataque directo. Permanecía firme a mi lado, sujetando mi mano con fuerza, con los hombros rectos y la barbilla alta, clavando su mirada en mi padre de esa forma que uno mira a alguien que está siendo burdamente manipulado sin saberlo. Mi padre continuó su lectura forzada. «Nos preocupa mucho que este matrimonio se cimente sobre datos incompletos. Donna merece un compañero capaz de ofrecerle la estabilidad y seguridad que tanto le ha costado conseguir». Detrás, en la quinta fila, alguien soltó un murmullo escandalizado. Una dama de honor ahogó un suspiro a mi espalda,
y escuché el roce de los invitados moviéndose incómodos en sus asientos. Mi madre asentía triunfante. Aquellos gestos de aprobación lentos y cargados de autosuficiencia me revolvieron el estómago, como los de un profesor que ve a su alumno decir la respuesta correcta. Justo detrás de mis padres estaba Tessa, con el brazo firme y el móvil apuntando directamente a mis ojos, haciendo un zoom descarado en mi rostro. Esperaba con ansias mi primera lágrima, el colapso absoluto que le diera el video viral que tanto ansiaba para sus redes. Pero no le di ese gusto, no lloré. Me limité a apretar con fuerza la mano de Marcus y a respirar hondo. Mi padre dobló el papel, miró a Janet y luego me miró a mí, sin saber qué hacer. Ella sí lo sabía. Mi propia madre acababa de acusar a mi marido de fraude frente a 200 personas en nuestra boda. Y creedme si os digo que aquello solo era el principio. Si ahora mismo estáis aguantando la respiración mientras escucháis esto, imaginaos por un segundo lo que era estar allí, de pie, con el vestido blanco puesto y todos mirándome. Quedaos conmigo, porque lo que pasó después es el motivo real por el que hoy os estoy contando esta historia. Mi madre desdobló la carta como si fuera un bando municipal, sujetándola a cierta distancia con sus gafas de leer apoyadas en la punta de la nariz. Querida Donna, comenzó a leer, y su voz resonó por todo el jardín de la finca. Te escribo esto porque sé que no me escucharías de otra manera. Tras tomar aire en un silencio absoluto, soltó. Marcus no es quien crees. No tiene ahorros ni propiedades familiares. No puede darte la vida que te mereces. Continuó leyendo con voz firme. Al mirarla a la cara, me di cuenta de que se creía de verdad cada palabra que salía de su boca. Estaba convencida de que me estaba salvando de un abismo. Y ese es el gran problema de su locura, que se disfraza perfectamente de amor protector. Empezó a enumerar sus supuestas pruebas. Marcus vive de alquiler. Sí, es verdad. Prefiere invertir en su carrera antes que meterse en una hipoteca, pero para ella eso era un fracaso. Tampoco tiene patrimonio familiar. Claro, lo crió una madre soltera que doblaba turnos de trabajo, algo que mi madre veía como una alarma roja. Y que no comparta sus finanzas con ellos, que es de cajón porque no les incumbe. Ella lo tardó de puro secretismo. Con toda la parsimonia del mundo dobló el papel y me clavó la mirada, para luego dirigirla justo detrás de mí, hacia la tercera fila de invitados. Hay alguien aquí que sí puede darte todo lo que necesitas. Alguien que te ha estado esperando y a quien esta familia ya ha acogido con los brazos abiertos. Soltó con soberbia. Y entonces señaló. No fue un gesto sutil, sino que estiró todo el brazo, apuntando con el dedo índice. Aún estamos a tiempo de arreglar esto, Donna. Derek te espera en la tercera fila. En un segundo, 200 personas giraron la cabeza a la vez. El rechinar de las sillas, el roce de los trajes y los jadeos ahogados recorrieron el jardín como una ola. Allí estaba Derek Whitmore, en la tercera fila, con la cabeza gacha y sin atreverse a mirarme. Sentía la presión de 200 miradas clavadas en mí. Mi madre seguía junto al atril, con la maldita carta al costado y la barbilla en alto, esperando pacientemente mi colapso emocional. Mi padre, inmóvil detrás de ella, sostenía el micrófono con una mano temblorosa y el rostro completamente pálido, casi gris. El móvil de mi hermana brillaba como un pequeño ojo indiscreto que lo grababa todo. Mientras tanto, Derek Whitmore permanecía petrificado en su asiento de la tercera fila, con las manos juntas sobre el regazo y la cabeza hundida. Parecía un actor arrojado a un escenario a la fuerza.
Pasaron 10 eternos segundos de un silencio sepulcral, donde ni la brisa movía las hojas. Entonces, busqué la mano de Marcus y la apreté con fuerza. Él me devolvió el apretón. Me dedicó un levísimo gesto con la cabeza, tan sutil que nadie más en aquel jardín pudo notarlo. Pero a mí me bastó para comprender que era el momento. Me giré hacia Rachel, que ya se estaba adelantando con paso firme mientras abría su bolso de mano. Metí los dedos y saqué el sobre de papel marrón que guardábamos. No pesaba casi nada, apenas 5 folios impresos, pero contenía la demoledora verdad sobre 40.000 euros y 4 años de mentiras descaradas. Volví a encarar el altar. Miré a mi madre, luego a mi padre, y finalmente a los 200 invitados que se abanicaban nerviosos en sus sillas blancas sin saber qué demonios estaba pasando. ¿Me das el micrófono, por favor?, le pedí a mi padre, y Richard me lo entregó al instante sin pensarlo. No dudó ni un solo segundo en soltarlo, y el alivio que sintió se pudo notar perfectamente, incluso desde la última fila de invitados. Estaba superado por la situación. Con el micrófono bien sujeto en mi mano derecha y el sobre de papel marrón en la izquierda, me planté en mitad del altar con mi vestido de novia y empecé a hablar. Me aseguré a conciencia de que mi voz sonara firme y calmada. Gracias, mamá. Te agradezco mucho que hayas querido compartir esto con todos nosotros, dije, dejando que el peso de mis palabras flotara en el aire. Las cejas de mi madre se arquearon al instante. Ella venía buscando mis lágrimas y mi rendición, pero no iba a tener ninguna de las dos cosas. Ahora me gustaría compartir algo con vosotros, añadí con tono sereno. Hablé de forma clara, pausada y sumamente precisa, utilizando el mismo tono profesional que empleo cuando preparo a los testigos para un juicio. Mi madre tiene toda la razón en una sola cosa. Marcus y yo jamás hablamos de nuestro dinero con mis padres. Y no lo hacemos porque es un asunto estrictamente nuestro. Pero ya que hoy hemos decidido airear las cosas en público, hagámoslo del todo. Me giré hacia Marcus, quien me dio su aprobación con un sutil cabeceo. Marcus Thompson es ingeniero de caminos colegiado. Lleva trabajando 11 años en la misma empresa constructora y no tiene ni una sola deuda pendiente. Su solvencia crediticia y su puntuación de 820 puntos son impecables. De inmediato, un murmullo de sorpresa empezó a recorrer las filas de invitados. Tengo acceso a estos datos porque trabajo como asistente jurídica en litigios y verificar pruebas es lo que hago cada día de mi vida. Abrí el sobre de papel marrón y saqué el primer documento, que era la comparativa de la lista de invitados. Mi madre envió a este local de celebraciones una lista con 30 nombres que yo jamás autoricé, todos vinculados a una misma familia. Luego, mostré el segundo documento con los extractos de transferencias. Miré de reojo a Tessa. Seguía con el móvil en alto, pero la mano le temblaba visiblemente, y el piloto rojo de grabación parpadeaba. No dejes de grabar, Tessa, le dije. Todos los presentes merecen enterarse de esto. El rostro de mi hermana se quedó pálido, y la boca de mi madre se abrió de par en par. Pero mi madre no tardó en cerrarla, contemplando los papeles que yo sostenía como lo hace un acusado al ver pruebas judiciales que creía destruidas para siempre. Pasé la página con total parsimonia. Y ahora, dejadme que os cuente de dónde salieron realmente los 20.000 euros que mi madre ofreció aportar para esta boda. Levanté los extractos de Visum, impresos con pulso firme y sin que me temblara la voz lo más mínimo. El 15 de marzo del año pasado, Carol Whitmore transfirió 25.000 euros a Janet Ainsworth,
bajo el concepto de preparativos de boda. Hice una pausa dramática para que todos lo asimilaran bien. Y el 22 de agosto hubo otra transferencia de 15.000 euros con los mismos nombres y el mismo concepto. Bajé los papeles despacio y recorrí con la mirada a la multitud que nos observaba. Si lo pensáis bien, estamos hablando de un total de 40.000 euros que salieron del bolsillo de Carol Whitmore, cuyo hijo, Derek, está sentado justo ahí, en la tercera fila de este jardín. 200 personas se giraron al unísono para clavarle los ojos. Derek se encogió en la silla, con la cara completamente encendida, incapaz de apartar la vista del césped. Mi madre aceptó esa enorme suma de dinero de otra familia para concertar mi boda con alguien con quien yo nunca quise estar. Y al ver que elegí a Marcus, decidió boicotear la ceremonia. El jardín estalló de inmediato, no con gritos directos, sino con un murmullo ensordecedor que parecía agua corriendo. Unas filas más atrás de Derek, Carol Whitmore se llevó alarmada la mano al pecho antes de dejarla caer con desgana sobre el regazo. Mientras tanto, Janet seguía paralizada en el altar con la carta colgando inútil de su mano temblorosa. Su expresión de fría compostura se había desvanecido por completo en apenas 30 segundos. Donna no había terminado de leer, balbuceó tratando de reaccionar, pero yo continué. Los 20.000 euros que mi madre iba a aportar a este enlace provenían directamente de los 40.000 que le pagó Carol Whitmore. Básicamente, usó dinero ajeno para comprar una silla en una mesa que pensaba reventar desde dentro. ¡Se quedó con la pasta!, exclamó de repente alguien entre la multitud, alto y claro. Aquella frase resonó con una claridad pasmosa, y todos los presentes en la finca la escucharon a la perfección. La fachada de dignidad de mi madre se desmoronó por completo. Igual que cuando una piedra impacta a toda velocidad en el parabrisas de un coche y lo agrieta de golpe. Eso no es verdad. No lo entendéis. No fue así en absoluto. Balbuceó nerviosa, mientras su voz se volvía cada vez más aguda. Carol solo intentaba ayudarnos. Buscaba lo mejor para ambas familias. Insistió, mientras se aferraba con fuerza al atril y paseaba la mirada buscando desesperadamente el apoyo de alguien en el público. Pero nadie movió un dedo. Lo hice todo por ti, Donna. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido pensando en tu bien. Intentó justificarse. ¿Tienes idea de todo lo que he tenido que sacrificar por ti? Sollozó dramáticamente. ¿Sabes lo doloroso que ha sido verte tirar tu vida por la borda de esta manera? Ya estaba llorando de pleno, pero aquellas lágrimas brotaban con demasiada rapidez y de forma exageradamente ruidosa, tal y como suele hacer Janet Ainsworth cada vez que necesita ponerse a la gente de su lado. No sentía dolor real. Estaba actuando para su público. La he visto hacer exactamente lo mismo en cenas familiares, en la iglesia y hasta en el entierro de mi abuela. Me estás avergonzando delante de todos. ¿Cómo le haces esto a tu madre?, gritó. Mantuve el micrófono a mi lado sin moverme un ápice, sin acercarme a ella ni alterar mi tono de voz ni un milímetro. Has planeado una encerrona en mi propia boda, mamá. Le solté mirándola fijamente. Has aceptado 40.000 euros de otra familia para venderme y ¿ahora resulta que soy yo quien te está avergonzando? Los murmullos de los invitados subieron de tono enseguida. ¡Se ha quedado con el dinero!, insistió una mujer desde la tercera fila. Cerca del pasillo central, un hombre negaba lentamente con la cabeza. Mi madre miró desesperada a Tessa, quien ya había bajado el móvil a medias. Por primera vez en toda su vida, mi hermana no estaba actuando, ni buscando la foto perfecta.
Miraba a nuestra madre como se mira a un extraño, que acaba de montar un escándalo en mitad de un supermercado. Janet estaba completamente sola en el altar, y lo sabía perfectamente. Mi padre, Richard Ainsworth, se había quedado rezagado al fondo del altar desde que me pasó el micrófono. No se había movido ni una sola vez, ni había pronunciado palabra. Parecía alguien que acaba de despertarse en un sitio desconocido, que no reconoce en absoluto. Janet la llamó, y aunque habló en voz muy baja, el silencio en el jardín era tan denso que resonó con nitidez. ¿De qué está hablando? ¿Qué es eso de los 40.000 euros? Ella se giró hacia él. Abrió la boca intentando balbucear una excusa que nunca llegó. ¿Le has cogido dinero a Carol Whitmore?, insistió mi padre, dando un paso al frente, con el rostro encendido de rabia. Él jamás grita. Lleva 61 años hablando con un tono de lo más plano, pero esta vez algo en él se rompió por completo. Sin embargo, en el instante en que mi padre formuló la siguiente pregunta, su voz se quebró por completo, rota por la traición. Le preguntó si de verdad había aceptado 40.000 euros de aquella mujer para apañar mi boda. Mi madre, Janet, apretó los labios con fuerza, muda. Dirigió su mirada perdida hacia los invitados. Luego se fijó en mí y finalmente volvió a mirar a Richard. Por primera vez en mi vida, no tenía absolutamente nada que decir. Mi padre se giró hacia mí con los ojos empañados. Me juró que no sabía nada de esto mientras sostenía aquel papel arrugado con el discurso de boda que mi madre le había redactado. Confesó que solo leyó lo que ella le dio pensando que me protegía, creyendo que Marcus me ocultaba algo, pero se cayó de golpe. Miró a mi prometido y bajó la cabeza avergonzado. Debería haber preguntado antes de hablar, murmuró mi padre con un hilo de voz, estrujando el papel del discurso con rabia. Se bajó del altar lentamente, con los hombros caídos. Pasó de largo por la primera fila, luego la segunda, y superó la tercera donde Derek Whitmore permanecía petrificado. Mi padre continuó su marcha hasta la última fila de sillas y se sentó allí, completamente solo en su dolor. El silencio en el jardín era sepulcral, roto únicamente por el tintineo de los adornos de viento que sonaron una vez y callaron. En la tercera fila, asiento 7, Derek Whitmore lo había escuchado todo. Las acusaciones, la carta de mi madre y la verdad sobre los 40.000 euros que manchaban su apellido. En ese instante, se levantó sin mirar a mi madre. Tampoco me miró a mí. Se colocó bien la americana, apretó los labios con firmeza y avanzó decidido hacia el pasillo. Carol Whitmore, que estaba 4 filas más atrás, estiró el brazo intentando frenarlo. Le suplicó que se sentara, pero él respondió con un hilo de voz firme que resonó en todo el patio. No, mamá, esto se ha acabado. Caminó con paso firme por el sendero de piedra, pisando los pétalos de rosa y pasando de largo del cuarteto de cuerda, que llevaba 10 minutos en silencio absoluto con los arcos bajados. Al llegar a la verja del jardín, la abrió y cruzó sin molestarse en cerrarla. Carol se quedó rígida en su silla, apretando con fuerza la correa de su bolso. Su mejor amiga de hacía 18 años estaba en el altar siendo humillada ante 200 personas, y Carol no podía ni mirarla. El asiento de la tercera fila quedó desierto, mostrando la silueta de su americana marcada en el cojín blanco. Mi madre contempló cómo Derek se marchaba, y yo la miraba a ella asimilar el desastre. En sus ojos lo vi claro. El trato estaba muerto, el dinero tirado a la basura. Aquel plan maquiavélico que ella había ensayado, financiado y protegido durante más de un año
se esfumaba cruzando la puerta del jardín. Dejé los papeles sobre el atril y alcé la vista hacia el público. Algunos invitados lloraban, otros servían de rabia, y la mayoría tenía la cara de quien acaba de presenciar un accidente de tráfico y aún no entiende qué ha pasado. Rompiendo la tensión, pregunté al micrófono si alguien más tenía algo que objetar. ¿O acaso ya puedo casarme de una vez?, añadí. Se oyó una risa nerviosa entre los invitados, luego un aplauso tímido, otro más, y de repente todo el jardín estalló en aplausos. La reverenda Patricia Miles se acercó al altar como si nada hubiera ocurrido. Abrió su libro por la página marcada, nos miró a Marcus y a mí y sonrió diciendo: «Bien, ¿comenzamos?». Marcus se giró para mirarme a los ojos. Tenía la mirada empañada de lágrimas, pero mantenía esa sonrisa suya tan cálida y sincera, de esas que no piden nada a cambio. Contemplé a este hombre maravilloso, que había permanecido firme a mi lado durante cada dura palabra de la carta de mi madre, cada dolorosa acusación de mi padre y el eterno silencio que vino después. Él no flaqueó en ningún momento, ni intentó discutir o defenderse con gritos o rabia contenida. Simplemente me apretó la mano con ternura, y con ese gesto me lo dio todo. Llegó la hora de pronunciar nuestros votos matrimoniales. Los míos fueron muy sencillos. No redacté ningún discurso emotivo, ni practiqué frente al espejo del baño. Expresé exactamente lo que sentía. Te elijo a ti. Y no porque mi familia lo apruebe, ni porque este camino sea fácil, sino porque jamás me has pedido que sea alguien diferente a quien soy de verdad. Marcus pronunció los suyos mirándome con devoción. Tú me enseñaste que el amor real es paciente y que consiste en estar presente todos y cada uno de los días. La reverenda Patricia nos pidió entonces las alianzas, y Rachel se las entregó con una sonrisa. Mis manos no temblaron en absoluto, y las de Marcus transmitían un calor muy reconfortante. Por la autoridad que me concede la legislación civil, os declaro marido y mujer, pronunció con solemnidad. En ese instante, Marcus me besó, y los 200 invitados se levantaron al unísono. Los aplausos retumbaron con más fuerza de la que el cuarteto de cuerda habría logrado jamás. Hubo silbidos y vítores. Sin embargo, en mi mente resonaba la voz de mi madre, diciéndome que aún podíamos arreglarlo, que Derek esperaba en la tercera fila. Al mirar por encima del hombro de Marcus hacia ese asiento vacío, vi la silueta de quien huyó. No me marché de inmediato, pues sentía que aún quedaba algo pendiente. El micrófono seguía sobre el atril, así que lo agarré con fuerza y anuncié: una última cosa. El murmullo cesó y el jardín volvió a sumirse en un silencio absoluto, mientras los 200 invitados se acomodaban expectantes en sus asientos, intrigados. Mi madre, inmóvil en el borde del escenario, me miraba con una mezcla de pavor y cansancio infinito. La clavé con la mirada y solté lo que me quemaba por dentro. 40,000 euros. Eso es lo que valía mi boda para ti, mamá. Eso es lo que valía mi vida entera. No mi felicidad ni mis decisiones. 40,000 euros de una mujer que pretendía comprarle una esposa a su hijo. Hice una pausa dramática para que esa cifra tremenda resonara en cada rincón del jardín. Y luego la miré directamente a los ojos y añadí: quiero que sepas que yo te habría querido gratis. Lo único que tenías que hacer era venir aquí y alegrarte por mí. Eso era todo. Ese era el precio para no perderme, pero fuiste incapaz de pagarlo. Al oírme, mi madre emitió un leve quejido ahogado. No fue una palabra, sino un lamento profundo, visceral, surgido del dolor más puro. Su rostro altivo se desmoronó por completo.
Ya no quedaba rastro de su teatro ni de su manipulación de siempre. Solo quedaba una mujer rota en un altar, asimilando que acababa de perder a su hija para siempre, y tal vez tampoco regresaría en mucho tiempo. Dejé con suavidad el micrófono sobre el altar. Tomé la mano cálida de Marcus y empezamos a recorrer el pasillo central juntos. Todos los invitados volvieron a ponerse en pie. Esta vez, los aplausos entusiastas comenzaron desde las primeras filas y se propagaron rápidamente, convirtiéndose en una ovación cerrada que nos acompañó hasta la salida. Cruzamos la verja del jardín. Marcus la cerró tras de nosotros con un chasquido metálico y, por primera vez, en 4 largos años de angustia, pude respirar aliviada. El banquete se celebraba en el pabellón acristalado, decorado con guirnaldas de luces tenues que colgaban de las vigas de madera. En la mesa presidencial destacaban 3 sillas vacías que pertenecían a Janet, Richard y Tessa. Se habían marchado discretamente en algún momento entre el final de la ceremonia civil y el inicio del cóctel de bienvenida, sin que nadie los viera salir ni se interesara por su paradero. El asiento reservado para Carol Whitmore también estaba desierto. A pesar de todo, el resto de la velada transcurrió de la manera idílica en que debería hacerlo cualquier boda bonita. Brindis sinceros, risas compartidas y nuestro primer baile al son de la canción que Marcus y yo elegimos hace 6 meses. Rachel atrapó el ramo de novia fingiendo sorpresa, y poco después, Héctor Vega se levantó alzando su copa. Brindó por nosotros, porque sabemos que la verdadera fuerza no radica en gritar más fuerte, sino en mantenerse firme cuando el mundo entero empuja para derribarte. El salón rompió en un sonoro aplauso, mientras Marcus me apretaba la mano por debajo de la mesa. Bailamos muchísimo, cortamos la tarta, y la madre de Marcus, muy emocionada, lloraba sobre un pañuelo confesándome que había rezado mucho por nuestra felicidad. Su hermano bromeó sobre la solidez de las estructuras en la ingeniería civil aplicadas al matrimonio. Todos reímos con esa risa liberadora que surge tras superar una gran tormenta. Sin embargo, al final de la noche, mi mirada volvió a las 3 sillas vacías. Observé aquellos platos intactos y las servilletas dobladas que nadie usaría jamás. Marcus siguió la dirección de mis ojos y me preguntó con ternura si estaba bien. Le miré a él, luego de nuevo a las sillas vacías, y finalmente le sonreí, asegurándole que lo estaría. Me tomó de la mano y regresamos a la pista, bajo el balanceo de las luces de verbena. Sonaba la música, y decidí permitirme ser feliz, al menos por una noche, sin pensar en las consecuencias. Horas después, en la suite que reservamos en el hotel del centro, a unos 20 kilómetros de la finca, reinaba un silencio absoluto. Me senté en el borde de la cama con el vestido puesto, mientras él se aflojaba la corbata. Sobre la mesita de noche descansaba el sobre blanco que mi madre había dejado escrito para mí. Rachel lo había recogido discretamente del tocador del camerino de la novia, y lo había guardado en mi bolso de viaje, sin decirme nada. Lo tomé entre mis manos, le di la vuelta y procedí a abrirlo con cautela. Eran 2 páginas, repletas de su característica caligrafía cursiva, tan pulcra como siempre. Leí aquellas líneas en la penumbra de la habitación de hotel, mientras mi flamante esposo aguardaba a mi lado en absoluto silencio. Casi todo el texto estaba plagado de justificaciones vacías, sentimientos de culpa y la palabra sacrificio, repetida hasta en 4 ocasiones. «Tengo miedo de que olvides de dónde vienes», leí con amargura. Mi madre escribía que temía que Marcus me alejara de ellos y que nunca más volviera a ver a su hija. Repasé aquellas 2 dolorosas líneas por segunda vez, sintiendo que por fin había algo real en sus palabras. Se notaba la clara diferencia entre el teatro que solía montar y el dolor genuino de ese párrafo. Sin embargo,
El dolor no disculpa un complot ruin, ni el miedo puede justificar que se mercadee con una boda. Mi madre sintió pánico, pero en lugar de confiar en mí de manera honesta, prefirió comprar mi destino con un cheque. Guardé la carta doblada en el cajón de la mesita, sin llegar a romperla, y miré a Marcus. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó él con dulzura. Le respondí que simplemente debíamos volver a casa, construir nuestro hogar y esperar a que decidieran si querían formar parte de nuestra vida. Marcus asintió y apagó la lámpara, dejando que la luz de la ciudad bañara la habitación. Durante los siguientes 6 meses corté todo contacto. Cambié de número y bloqueé a mi familia en las redes. Avisé en el despacho de abogados donde trabajo que si alguien de apellido Ainsworth llamaba, solo tomaran nota de su mensaje. A pesar de todo, mi madre Janet intentó localizarme desesperadamente, llamando a mi suegra, a Rachel y enviando cartas. Incluso se plantó un martes por la tarde en nuestro piso. Me enteré de que ella quería verme, pero él solo me dijo que ya me buscaría cuando estuviese lista, y me cerró la puerta. A las 3 semanas de la boda, Tessa borró su cuenta de Instagram. El directo que grabó en la intervención acabó en capturas por todo Valladolid. Alguien subió el video a un foro de cotilleos local, con el título despiadado de que una hermana ayuda a su madre a arruinar una boda, ante 200 personas. Al poco, Tessa se mudó a Burgos. Ninguna ha vuelto a llamar a la otra. Carol Whitmore y mi madre ya no se hablan. Rachel me dijo que Carol culpa a Janet de la exposición y Janet a Carol por el mensaje que lo empezó todo. 40.000 euros y 18 años de amistad destruidos en una tarde. Habían pasado 3 meses de la boda cuando llegó una carta a mi oficina, escrita a mano. Reconocí los trazos toscos de mi padre en el sobre, sin remitente. Dentro solo había 2 frases, donde decía que sentía no haber preguntado y que debió haberlo hecho. La leí en mi mesa y volví a repasarla durante la comida. Al final, la guardé en mi cajón, al lado de la carta que mi madre me dejó en el hotel. 2 cartas guardadas, una de una madre asustada y otra de un padre que llegaba muy tarde. No he contestado a ninguna, pero no puedo tirarlas. Es domingo por la mañana en octubre. El piso huele a café y a la pintura de la habitación de invitados que estamos reformando. Desde la mesa de la cocina, Marcus analiza los planos de un puente provincial que su estudio acaba de conseguir. Yo me siento enfrente, con pantalones de chándal y una camiseta vieja de la universidad, buscando muestras de pintura en el móvil. Al final, me han dado el ascenso a paralegal senior. Héctor me dio la mano y me dijo que me lo había ganado unas 4 veces antes de que estuviera lista para asumirlo. Marcus levanta la vista del papel, mira de reojo hacia el cuarto de invitados y propone que sea una habitación infantil algún día. Sonrío y le respondo que, tal vez. Desayunamos tranquilos y fregamos los platos juntos. No mencionamos la boda para nada. Hoy no toca. Decidí llamar a mi padre el jueves por la tarde, marcando su número por primera vez en 6 meses. Hablamos apenas 15 minutos. Me contó cómo van sus tomateras, que tiene que limpiar los canalones del tejado y que la perra del vecino ha tenido cachorros. No tocamos el tema de la boda. Tampoco hablamos de mi madre, ni de su carta. Pero al menos la llamada existió, y eso ya es un paso enorme. Al colgar, Marcus me pregunta cómo ha ido. Silencioso, le digo, pero ha sido real. Mi madre no ha intentado ponerse en contacto directo conmigo. No ha llamado, ni escrito un mensaje desde aquella carta de mi padre. No tengo idea de qué significa su silencio. Quizá esté esperando. O quizá
esté furiosa. Puede que simplemente sienta vergüenza. No espero que vuelva pronto, ni ahora, ni quizás nunca. Pero la puerta no está cerrada con llave, solo entornada. Si alguna vez llama con intenciones limpias, le abriré. La gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice en la boda, y mi respuesta es no. No por querer humillar a mi madre ante 200 personas, sino porque durante 32 años permití que otros decidieran lo que yo valía. Al final, tú y yo sabemos que no podemos dejar que nadie ponga precio a nuestra vida. Aquel día, con mi vestido blanco, decidí por mí misma. Esta es mi historia, un sobre, un pasillo y una elección que lo cambió todo. Gracias por estar aquí, suscríbete y nos vemos en el próximo.